Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra sesión de hoy, en la que quisiera que miráramos la vida de un personaje como un ejemplo de cómo la gracia de Dios crea, sostiene, le da significado al ministerio. La historia de este caballero se encuentra en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Ya algunos de ustedes me habrán escuchado hablar de este señor y de este episodio. Es uno de mis favoritos en la escritura, definitivamente. Me enamoró cuando lo encontré y no he podido deshacerme de él desde entonces. Primera de Reyes, capítulo 19. Es un capítulo un poquito largo, no lo vamos a leer todo, pero si ustedes recuerdan la historia, en el capítulo anterior, Elías había estado en la cima del monte Horeb, tuvo su encuentro con los profetas de Baal, eso sí lo recuerdan, ¿verdad? Entonces había dicho, bueno, vamos a ver cuál es el Dios verdadero, si es Baal o es Jehová. Vamos a poner dos sacrificios aquí y entonces vamos a pedir que el Dios verdadero envíe fuego y queme el sacrificio respectivo. Ahora, el trasfondo de eso es que los profetas de Baal estaban fuertemente apoyados por el Estado en Israel en ese momento. El rey Acab, su esposa Jezabel, especialmente ella, era la que promovía la adoración de este falso Dios. Entonces los profetas de Baal se ponen a danzar, a cantar, a hacer todos sus rituales y no pasa nada. Entonces Elías se burla de ellos y dice, no, grite más fuerte, de pronto es que está dormido, etcétera, 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 y no pasa nada. Cuando le toca a él, entonces le dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer la cosa más difícil, échenle agua a este holocausto, a este sacrificio. Y entonces le echan agua y más agua y más agua. Y Elías ora, le pide al Señor que se manifieste y efectivamente cae fuego que consume el sacrificio, consume el agua que estaba en el piso, mejor dicho, era absolutamente inobjetable la victoria del único Dios verdadero. Eso origina la ejecución de los profetas de Baal, todos ellos son degollados, lo cual es muy claro entender por qué no le gustó mucho a la reina Jezabel. Y entonces ahí es donde empieza la historia del capítulo 19. El rey Acab viene y le dice a su esposa, yo no sé de dónde encontró el valor para venir a darle semejante noticia a la esposa, ¿no? Le dijo, mira, no sé si has oído, pero Elías ha matado a todos tus profetas de Baal, y esto es lo que ha pasado. Entonces Jezabel le manda un WhatsApp a Elías y le dice, apenas te ponga la mano encima, te voy a dejar igual que a uno de estos profetas de Baal que tú has asesinado. Y Elías sale corriendo, se asusta mucho, sale corriendo, se va al desierto, se sienta debajo de un arbolito. Y ustedes se acuerdan lo que dice. Basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces, esta es la historia de un hombre llamado por Dios en medio de un ministerio muy poderoso, sentado debajo de un arbolito, pensando que todo se acabó. Entonces es cuando todo se acaba en el ministerio, cuando todo se acaba o parece que se acaba. La historia en sí misma es una gran paradoja, porque el capítulo 18 marca probablemente el punto más alto del ministerio de Elías. La victoria más grande, más tremenda, más visible, con mayor repercusión en la vida nacional de Israel, en la que más personajes están involucrados. El hombre degolló la bobadita de 400 profetas de Baal ahí en ese día, es decir, la cosa es inmensa, es grande, todas las cadenas de televisión lo pasaron en directo, eso fue espectacular, fue el punto más alto de su ministerio. Y el capítulo 19 nos presenta el punto más hondo, más profundo del ministerio de ese hombre.
El mismo hombre que en el capítulo 18 está en la cumbre del monte Horeb y en la cumbre de su ministerio, él que en el capítulo 19, apenas empieza el capítulo 19, está sentado debajo de un arbolito miserable en la mitad del desierto queriendo morirse. No estamos hablando aquí de una situación de patos, de patología. No estamos hablando de un hombre que está suicida, que está buscando maneras de matarse, ¿no? Que está en un estado de alteración mental. Estamos hablando de alguien que quiere morir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando el estrés es muy grande, cuando el dolor es muy grande, cuando la vida parece no tiene salida, uno no está pensando en matarse, pero sí ora: Señor, llévame. No más. Puede ser dolor físico, puede ser dolor emocional, dolor moral, que lo lleva a uno a decir: ya no más, ya no puedo más. Y ahí es donde está el gran Elías, que como él no ha habido otro, nos dice la Escritura, sentado debajo de un arbolito queriendo morirse. ¿Qué es lo que lo llevó a ese estado? ¿Por qué está en ese estado tan profundo de postración, de desmoralización, como lo querramos llamar? Vamos a mirar más adelante, pero podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, este es un hombre que ya lleva un largo tiempo de ministerio, al que se le ha metido con alma, corazón y sombrero, ha sido fiel delante del Señor, ha visto a Dios resucitar muertos bajo su ministerio. Es decir, está completamente consciente de la presencia y el poder de Dios con él. Y no pasa nada. Es decir, pasa, pero no pasa. ¿Cómo es posible que yo, por mi ministerio resucito muertos, por mi ministerio llueve o no llueve sobre la tierra, por mi ministerio se produce semejante evento como el del Monte Carmelo, pero Israel no cambia? Siguen prefiriendo a Baal, siguen atenazados bajo el poder de Jezabel. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. ¿Cuántas veces me encuentro yo con un pastor que me dice: yo he sido fiel, he predicado el evangelio, he visto convertirse personas por las que nadie daba medio, he visto niños problema, niñas problema, y ser ahora preciosas joyas en mi congregación? Pero la iglesia, igual de rebelde, va decreciendo en número, tenemos problemas económicos, estos ancianos del consistorio me hacen la vida imposible. Yo no sé, ¿cómo es posible que estando Dios tan evidente en mi ministerio, al final no haya resultados? ¿Cómo es posible que siendo Jehová tan poderoso y estando detrás de mí, que es el que me ha llevado a hacer lo que he podido hacer, no pueda detener a esta mujer en su amenaza contra mi vida? ¿Hay algo más en la queja de Elías? ¿Qué podemos ver en esa queja de Elías? ¿Y dónde está la queja de Elías? Está en el verso 10 y en el verso 14. Si ustedes lo ven con detenimiento, tanto el verso 10 como el verso 14 dicen exactamente las mismas cosas. Punto por punto, coma por coma. Allí no hay ninguna diferencia entre el verso 10 y el verso 14. Mírenlo incluso en la diagramación, las comas, el punto y coma, están todos exactamente en el mismo sitio en ambos versículos. Es el mismo discurso que él está dando en ellos.
cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Como quien dice, a ver, contame pues, ¿qué es lo que tenés? Fíjense que el Señor no se dirige por su nombre a mucha gente en el Antiguo Testamento, pero a él sí, le llama Elías. ¿Qué haces aquí, Elías?, le pregunta, y miren lo que dice. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuáles son los elementos de la queja de Elías? En primer lugar, dice, he sentido un vivo celo. ¿Por quién? Por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué les llama la atención de esa frase de Elías? De solo esa frase de Elías. ¿Con quién está hablando Elías? ¿A quién le está respondiendo? ¿Y cómo se refiere a Dios? En tercera persona. Como si estuviera hablando de alguien más. ¿No les llama la atención eso? Suponer que un día John me llama y me dice, ve, Manuel, ¿cómo estás? Yo te digo, yo he querido ayudar a John, pero no se ha dejado. El hombre se me queda, estás hablando conmigo, ¿cómo hablas conmigo? Como si estuvieras hablando de alguien más. Ustedes han oído esa frase que lo importante, no es tan importante lo que uno dice, sino el tonito con el que lo dice, ¿no? Siéntanle el tonito a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y quién sabe dónde estaba Jehová, Dios de los ejércitos, cuando yo me jugaba el pellejo por él? Yo acusaba a Baal de estar dormido, pero creo que no es el único que estaba dormido. Porque mira lo que ha pasado. Han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Mientras yo sí me la juego. Elías está molesto con Dios. Cuando le preguntan, Elías, ¿qué te pasa? Estoy bravo contigo. ¿Dónde estabas tú cuando todas estas cosas pasaron? Mira, obviamente, como el personaje más visible, más representativo del ministerio de Jehová en Israel en ese momento, tiene que estar profundamente dolido por el estado en el que se encuentra la adoración a Jehová. Los altares derribados, los profetas asesinados. El pacto de Dios ha sido abandonado. Para Israel el pacto era como el aire que respiraban, lo han abandonado. Entonces ahí hay dos elementos muy importantes en el estado de postración de Elías. Uno, no hay respaldo por parte de Dios. Dos, el estado en el que se encuentran las cosas. Tres, solo yo he quedado. La soledad es muy mala compañía en el ministerio cristiano. Produce una angustia insuperable. Por eso es que algo como esto, estos laboratorios que se inventaron estos muchachos, tienen un valor profundo. Porque si de aquí se genera alguna chispita que ayude siquiera a algunos cuantos a salir de su soledad ministerial y a aprender a caminar en el ministerio juntos como coperegrinos en el mismo camino, le han dado una bendición enorme a la iglesia de Cristo. Este hombre está que se muere porque solamente él ha quedado. Y en cuarto lugar, me buscan para matarme. Y obviamente este es un país en el que no tenemos que dar mayores explicaciones de lo que eso significa. Sé que muchos de ustedes tendrán historias propias o recogidas de otros a quienes ustedes han ministrado, de lo que significa en la vida de una persona que un día, de la noche a la mañana y por nada, son amenazados de muerte. Y tienen que salir corriendo de sus lugares y abandonar sus propiedades y lo que hasta ese momento era su vida, su familia, para poder protegerse. Y eso hace que una cosa tan extraña, ¿no?
En últimas uno dice, bueno, Elías quería morirse porque lo querían matar. Suena paradójico, pero es el nivel de angustia que produce la sola amenaza de que a uno lo vayan a matar. Entonces, en primer lugar, lo que encontramos es ese tema de su desilusión con Israel. Y tratemos de ponernos en los zapatos de Elías, pero aquí hoy. ¿Qué elementos de tu ministerio traen tonos de desilusión a tu corazón? Señor, Israel, con todo lo que ha visto, con todos los milagros de los que ha sido testigo, con todo lo que ha pasado, Israel debería estar postrado a tus pies en adoración. Pero prefieren a Baal. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que tú predicas una serie sobre la ley, sobre la gracia, sobre las parábolas de Jesús, lo que tú quieras, y sientes que has tocado el cielo con los dedos estudiando esos textos, que has sentido el perfume de Jesús pasando a tu lado, has tocado el borde de su manto y preparando esas enseñanzas, y que las has dado con el fuego del cielo? Entonces, después de que yo le he dado estas herramientas a la iglesia, esta iglesia va a explotar. Va a explotar en madurez, va a explotar en ganas de evangelizar. De aquí van a salir hombres y mujeres poderosos y portentosos a cambiar esta ciudad. Y resulta que la iglesia explota, pero en rencillas, en divisiones, en resentimientos, en peleitas de grupos, de familias que se quieren imponer sobre otras, en luchas de poder. Eso no pasa en sus iglesias. Yo estoy describiendo cosas que me han descrito en otros lugares. Pero la desilusión de no ver los resultados que uno espera es muy grande. ¿Me buscan para matarme? Pues obviamente, el hecho de la amenaza, pero a veces no es la muerte misma. ¿Cuántos de nosotros simplemente por ser quienes somos, por hacer lo que hacemos y estar donde estamos expuestos a que nos levanten cualquier cosa, cualquier calumnia, rumorcito? Mira, esto no se lo estoy diciendo mucho solamente para que ores, ¿no? Pero ¿sabes que por ahí están diciendo que parece ser que cabe la posibilidad de que tal vez el pastor esté metido en cosas raras? No. Y como que, no, pues no te puedo decir más, pero hay que orar. Sálgase de eso. Explique. Cuente, diga, ¿cómo? Matarlo a uno no solamente significa pegarle un tiro. Matarle a uno también significa sembrar cizaña. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Señor, es que yo estoy metido queriendo hacer algo que tú no quieres hacer. Es que mi visión es distinta a la tuya. Yo quiero que Israel abandone los falsos dioses. Yo quiero que Israel deseche ese gobierno paganizante de Acab y de Jezabel. Yo quiero que Israel vuelva al pacto. Yo quiero que Israel te adore a ti. ¿Está bien o está mal querer eso, Señor? Porque de repente yo estoy trabajando en contra tuya. Yo estoy queriendo que esta iglesia crezca en número, que crezca en conocimiento de la palabra, que crezca en su adhesión a Cristo. ¿Tú quieres otra cosa? Yo no te entiendo, Señor. ¿Sabes que ya no sé ni lo que hago acá? No sé ni por qué soy profeta tuyo. No sé ni por qué abro la boca en tu nombre. Elías dijo, yo quiero morirme. Jeremías dijo, ¿sabes qué? Te devuelvo tu encargo.
Yo no voy a abrir más la boca en tu nombre. Cada vez que abro la boca en tu nombre, me pegan, me meten preso, alguna vaina me pasa. No más, te devuelvo el ministerio, se acabó. Llegar al final del camino como estos hombres. Y en últimas, solo yo he quedado, que se puede leer de dos maneras. ¿Me he quedado solo o solo me he quedado? Por un lado está la soledad personal existencial. Ustedes han escuchado eso de que el pastor no tiene amigos. Y claro, en una congregación, ¿cómo hago yo para abrir toda mi humanidad delante de aquellos a quienes estoy dirigiendo? ¿Cómo hago yo para escoger 2 o 3 hombres de entre mi congregación con los cuales puedo tener una relación muy cercana de amistad? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para no generar envidia, para no generar discriminación? Una de las cosas que yo hago en Medellín es tratar de formar grupitos pequeños de pastores que vienen de diferentes grupos, iglesias independientes o denominaciones, de preferencia que no vengan de la misma iglesia. 4, 5, 6 máximo. Y reunirnos una vez a la semana con ese grupito para hacer 3 cosas nada más. Compartir un texto, pero está prohibido predicar. Nadie me va a venir a predicar ahí. Lo que tienen que hacer es compartir de un texto que ha pasado por su vida. Porque lo escuchó de alguien más o porque lo estudió o lo que fuera. ¿De qué manera te impactó a ti? Y compártenos eso a los demás. 2, todos respondemos una pregunta y siempre la misma pregunta. ¿Cómo estás? Y cada quien la responde desde donde la quiera responder. Desde lo ministerial, desde lo personal, matrimonial, desde su sexualidad, de donde lo quiera responder. ¿Cómo estás? Y 3, oramos unos por otros, de acuerdo a lo que cada quien ha compartido. Y parte de los testimonios que voy recogiendo de estos hombres es: esto rompió mi soledad. La soledad me estaba matando. Yo con nadie había podido hablar de estas cosas. Porque ahí pueden hablar de absolutamente lo que sea. Uno confesó que estranguló a su abuelita cuando estaba chiquito, el otro, cualquier cosa. Y el hecho de que venimos de diferentes iglesias significa que ninguno va a ser un palo en la rueda del otro en su desarrollo ministerial, porque se imaginan ustedes, todos de la misma agrupación y empiezan en ese plan y alguien sale con que, qué sé yo, que le gustan los muchachos. Y entonces al mes siguiente hay una reunión de consistorio, presbiterio, junta, como lo quieran llamar. ¡Ah! Y este va a ser promovido, este va a ser… No, yo tengo que decir algo. Entonces, como nadie está en el camino ministerial del otro, se pueden dar ese tipo de intimidad y de compartir. Eso que se suponía que íbamos a hacer en el grupito, pero todos terminaron hablando de teorías, ¿cierto? Pero eso de confesarse unos a otros sus pecados y ayudarse a llevar las cargas unos a otros en oración, es precisamente para romper esta soledad de la que se queja el profeta: estoy solo. Pero por otro lado, también está el solo yo he quedado. A veces nuestras visiones organizacionales, nuestras visiones denominacionales, nuestras visiones de iglesia nos hace pensar que somos los únicos. Entonces, claro, aquí en Armenia yo soy el único que está luchando contra la oscuridad. Soy el único que está luchando contra el mal. Soy el único que está luchando contra la corrupción. Dense una miradita. Somos muchos, somos pueblo. Somos distintos unos de otros, tenemos distintas visiones, diferentes maneras de hacer las cosas, pero todos buscamos la gloria de Dios, la entronización de Jesucristo como el Señor de esta creación. No estamos solos, hay pueblo. Pero qué bueno que nos podamos reunir y tomarnos un cafecito y orar juntos. Decir: hermano, que Dios te bendiga, a ti donde estás. No tenemos ni siquiera que hacer proyectos juntos,
porque a veces tenemos maneras tan distintas de hacer las cosas que no hay forma. No importa. Pero yo oraré por ti y espero que ores por mí también. Y que el Señor te bendiga. Y a mí me anima ver que hay pueblo, ver que hay gente. Cada uno se regresará a su lugar, a su pueblo, a su iglesia, a su barrio. Y allí seguirá siendo sal y luz para la gloria de Dios. Y romper esa sensación de soledad que tenía Elías. Me voy a tomar la libertad de parafrasear a ese Elías que está sentado debajo de ese arbolito. Es como si el hombre estuviera diciendo esto. Cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Mira, yo hice todo lo que pude, pero tú no me ayudaste. Me has dejado ahí tirado. Has visto lo que este pueblo rebelde le hizo a tu altar, a tu culto, a tus profetas, y tú no hiciste nada para detenerlos. Dejaste que los mataran. Todos ellos han sido asesinados y no los protegiste. Ahora que me quieren matar a mí, ¿qué razones puedo tener para pensar que no me van a hacer lo mismo? ¿Qué me hace pensar que a mí sí me vas a proteger cuando a ellos no los protegiste? También eran tus profetas. No puedo confiar en ti. ¿Sabes qué? Eres un Dios no confiable. La angustia de Elías, la desesperación de Elías se da porque llega a la conclusión de que este es un Dios en el que no se puede confiar. Su ministerio ha fracasado. Los esfuerzos de Dios, el supuesto omnipotente, han sido inútiles. Elías no tiene esperanza. Se ha convertido en un profeta inútil. Y entonces desarrolla dos características que lo llevan a compensar para no hundirse completamente. Por un lado, se vuelve un hombre ortodoxo. Y ustedes saben lo que significa la palabra ortodoxo, ¿no es cierto? Correcto. Sigue las normas. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces tú aquí, Elías? No le dice, no, es que tú eres un Dios inútil. No. Dice, yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, con nombre, apellido y título y todo lo demás. Él guarda las normas. Es respetuoso. Por otro lado, es celoso. E insiste en que se cumpla la ley, insiste en que se guarden las normas, busca solamente la gloria de Dios. Es ortodoxo y es celoso. Y yo creo no equivocarme si digo que en un grupo como este, la gran mayoría de nosotros, si no todos nosotros, vamos a ser muy ortodoxos, por lo menos con nuestra propia visión de la doctrina. Cada uno va a ser muy ortodoxo y todos vamos a ser muy celosos. Lo cual no tiene nada de malo, excepto que nos puede llevar al mismo sitio que Elías. Mire, vamos a poner una ecuación. Ustedes se acuerdan de sus clases de química o de matemáticas en el colegio, ¿no es cierto? Una ecuación. 1 más 1 igual 2. Todavía se acuerdan, muy bien, hermano. Sumemos. Por un lado, un elemento de la ecuación, una ortodoxia rígida y sin contenido. Simplemente ortodoxos por ser ortodoxos. Y a eso le sumamos una realidad decepcionante. El resultado es amargura, desesperanza y resentimiento. Mire, yo soy ortodoxo. Dios es omnipotente. Dios es poderoso. Dios es amor. Él quiere salvar a esta ciudad. Esta es su palabra. Su palabra nunca regresará vacía. Yo la predico con fidelidad. Ahí está expresada mi ortodoxia. ¿Ok? Y a eso le sumamos una realidad decepcionante. Dios es poderoso, ama, quiere salvar, esta es su palabra, yo la predico con fidelidad. La realidad es que cada vez cree menos gente, cada vez mi iglesia es más pequeña, cada vez más se van al mundo o se van para otra iglesia, cada vez más
Mientras más hago, menos resultados hay en mi ministerio. ¿Cómo termino? Termino como Elías. Amargo, desesperanzado y resentido con Dios, con la iglesia, aún conmigo mismo. Miren, él se sienta y dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. A mí no me ha ido mejor que a los profetas que me precedieron. Y muchos de nosotros crecemos con la ilusión de que somos mejores. Uno ve un montón de fotos ahí en esa pared de personajes que sembraron, edificaron este lugar físicamente, pero esta comunidad también. Y creemos que en la hilación de la historia nosotros tenemos que llegar y ser mejores y hacer más. Y descubrimos que no. Y nos lleva a ese punto donde está Elías. Somos celosos, no solo ortodoxos, somos también celosos como Elías. Y tanto celo distorsionó su percepción de la realidad. Hablamos de que la ortodoxia más la realidad decepcionante lo hundió. Pero esa realidad decepcionante era su forma de interpretar la realidad. No era permítame la perogrullada, no era la realidad real. Dios no hace nada, el pueblo está llevado, yo estoy solo. Ya después el Señor le demuestra que eso no era verdad. Nada de lo que estaba diciendo Elías era cierto, pero esa era la realidad que él veía. Hermanos, si eso les pasó al más grande en Israel, ¿ustedes creen que nosotros estamos inmunes? ¿Somos mejores que Elías? ¿O tenemos que sentarnos debajo de un arbolito y decir, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que Elías? Miremos nuestra realidad. Grandes sectores que rechazan el Evangelio. Y cada vez con mayor hostilidad entre ciertos grupos, que ya no están contentos con decir que somos una manga de idiotas y que somos los que explotan al pueblo y no sé qué. No, ya hay gente que arma piquetes para estorbar la entrada a las iglesias, o cuando la iglesia quiere manifestarse públicamente en una marcha en contra de algunas actitudes y normas del Estado, entonces hay una reacción hostil, sobre todo entre los más fanáticos fundamentalistas del secularismo humanista. Hay un uso despectivo y blasfemo del nombre de Dios. Nadie se burla de Alá porque saben que le van a meter un bombazo, pero del nombre del Dios verdadero sí se burlan porque no les va a pasar nada. Hay un derrumbe de la moral secular que tenía bases cristianas. Hace 40 o 50 años, que alguien saliera a decir, ¿saben que yo soy un adúltero? Aún la gente que no era cristiana ejercía una condena social sobre esa persona. Hoy no. Yo he contado muchas veces la anécdota de mi esposa teniendo una conversación. Eran como 8 mujeres, todas profesoras de la universidad allá en Medellín. Y llega mi esposa horrorizada a la casa a decirme que en la conversación salió que de las 8 solamente había 2 que todavía creían en la fidelidad en el matrimonio. Gracias a Dios, una de ellas era mi esposa y la otra era una señora que desde una moral puramente secular decía, eso no está bien. Las otras 6, y por diferentes razones, decían que sí, que eso está bien. Una tenía un arreglo abierto con el marido, era que, bueno, mientras no lo hagas a escondidas, si no me digas, y yo también, entonces no hay ningún problema. La otra decía, no, pues yo qué le voy a decir, pues yo me cuido bien y no sé qué, y todas justificaban el tema. Y estamos hablando de personas que uno dice, son personas decentes. Pero la moral secular se está alejando cada vez más
de sus bases y sus orígenes cristianos. Uno de los grandes privilegios que tengo yo de andar viajando y visitando iglesias es conocer una cantidad de iglesias en las que, otra vez, ¿no? Digo, ahí hay pueblo de Dios, se está predicando la palabra de Dios, qué maravilla. Pero el lado contrario, la desgracia de eso es encontrar una cantidad de organizaciones que se llaman iglesias cristianas, parecen iglesias cristianas, se ven como iglesias cristianas, pero donde lo que se enseña y lo que se predica no tiene nada que ver con la revelación de Dios. Nada que ver. Y muchas veces es contrario. Y esta famosa teología de la prosperidad y otras barbaridades como esas se hacen pasar por la Escritura. Se escogen uno que otro versículo y le hacen decir a la Biblia cualquier estupidez. ¿Ustedes se acuerdan ese episodio en el que Jesús tuvo que tejer un látigo para sacar a fuetazo limpio a los mercaderes del templo? Pues yo creo que nos estamos demorando en tejer ese látigo porque el templo otra vez se ha llenado de mercaderes. Y el gran analfabetismo bíblico que hay aún entre pastores. Entonces, frente a una realidad como esas, a uno le es muy fácil volverse ultraortodoxo y querer cerrar y proteger la doctrina lo más posible. Está la tendencia a ser súper celosos para que la iglesia no se nos vaya a descarriar por ningún lado. Es fácil sentirse solo en medio de un pueblo pagano y una iglesia inmadura. Es que nadie más está predicando el evangelio, solo yo he quedado. Y entonces pensamos, pero es que Dios tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo pronto. ¿Dónde está? ¿Se quedó dormido? Entonces fíjense cómo uno termina pensando igual que Elías. Si pensamos igual que Elías, vamos a terminar debajo del mismo arbolito que Elías. Señor, ya hice lo que me tocaba. Si tú no quieres hacer nada por esta iglesia o por este país, ese es tu problema. Me preocupé, he invertido los mejores años de mi vida, he perdido mi salud, he perdido amigos, he perdido hasta la familia. ¿Para qué? No me queda sino sentarme y morirme. ¿No hay un saborcito amargo en la boca cuando uno ejerce el ministerio desde esa perspectiva? Y una tremenda sensación de indignidad y de sentido de que llegué al final de mi camino. Hasta aquí fue. Ya no más. Te lo devuelvo, Señor. Dejemos a Elías tranquilo por un momentico. Porque el tema de hoy es la gracia. Y lo que vemos en Elías es pura desgracia. ¿Dónde está la gracia en medio de todo esto? Dejemos de mirar a Elías por un segundo y miremos a Dios. ¿Cómo reacciona Dios frente a este hombre en esas condiciones y en esas circunstancias? Una de las cosas que yo tenía que hacer era dar gracias a Dios de que yo no soy Dios. Porque mi reacción visceral frente a alguien que me habla de esa manera sería aplastarlo como una cucaracha. ¡Pah! ¿Cómo se te ocurre hablarme así? Insolente, no sabes con quién estás hablando. Igualado, exactamente, esa es la expresión. Le bajaría el mascadero a Elías, muy paternalmente. Pero así no es como reaccionó el Señor. Elías sale con su reclamo. Yo quiero morirme. Tú no sirves como Dios. Mi ministerio ya se acabó, soy un fracaso. ¿Cómo reacciona Dios? Se pone firme, se pone duro, su máscara de fariseo. Se puso máscara de abuelita. El niño se pone pesado. Al papá lo han tenido que sacar al jardín para que no lo aplaste. La mamá maternal, como siempre, se acabó todo y ya lo quiere estrangular. ¿Qué hace la abuelita? Inmediatamente arma un cerco alrededor del niño. Déjamelo.
lo que tiene es hambre. Déjeme, yo le hago un chocolatico. Lo sienta en sus piernas. Dice, ay, lo que pasa es que está cansado, no ha hecho su siesta. Váyanse, déjenlo, ya. Al papá tírenlo allá al jardín, a la mamá amárrenla, amordácenle. Venga, mijito, venga, cómase algo. No, usted lo que está durmiendo. Y el chino sigue chistoso, chinchoso, lo que fuera. Y la abuelita le empieza a cantar y no sé qué, hasta que el niño se queda dormido. Comió algo y se quedó dormido. Al poco rato se despierta y es otra vez el angelito que era. Y la abuelita dice, ve, estaba cansado y tenía hambre. Fue lo mismo que hizo Dios con Elías. Llore, mi hijo, hasta que se duerma ahí. Al rato, ¿quién es el que lo despierta? Es el ángel de Jehová, es decir, es una teofanía, la presencia misma de Dios, que le toca en el hombro a Elías. Dice, oiga, chino, ahí le puse una arepita y una agüita de panela, cómaselo. Y Elías, medio borracho, come su arepa, se toma su agua de panela y ¡pum!, se vuelve a quedar dormido. Y otra vez, Elías, ahí le puse, cómase alguito, mi hijo. Cómase alguito, y le suelta una revelación brutal. Porque largo camino te espera. Tú me dices, quiero morirme. Todo se acabó. Quítame la vida. Yo te digo, largo camino te espera. Pero comete alguito. Dormite un rato. ¿Cuántos de nosotros no estamos completamente en el fondo del tarro de las energías, como ministros del evangelio, como líderes de la iglesia o aún en la vida, simplemente como individuos, pero simplemente porque no hemos descansado y no hemos comido? ¿Cuándo fue la última vez que paraste de dar vueltas como un pollo sin cabezas y simplemente te dedicaste a comer? A decirle, Señor, háblame. Hace rato que no escucho tu voz. Hace rato que no siento tu aliento en mi oído. Hace rato que no paro, que no descanso. Porque las demandas ministeriales, o del trabajo, o familiares, o económicas, o las voces en mi cabeza no me dejan descansar. El Señor ministró a las necesidades de Elías antes de reclamarle nada. Dígame si eso no es gracia. No le dijo, profeta igualado, tú no has leído la palabra, no has orado, por eso es que estás así. O coma, y mi hijo, duerma, descanse. Y ¿sabes qué? No te voy a hablar hasta que estés listo. Pero Señor, háblame, dime. No, ¿sabes qué? ¿Ves ese monte allá? Allá te espero. Vas a tener tiempo de pensar, tiempo de calmarte. ¿No le ha pasado con un hijo adolescente? Y usted se pone a sermonearle. Y dice, ¿sabes qué? No le digas nada en este momento porque no le entra. Déjalo que se calme, que se cocine en sus propios jugos, que se duerma, que se eche un duchazo, que coma algo y después hablamos. El Señor le dijo, allá te espero. Cuando llega allá Elías, bueno, ya se sintió mejor. ¿Qué haces aquí, Elías? Y otra vez le vuelve a salir con lo mismo. Ok. Y entonces un gran terremoto. Y claro, Elías sabe que está hablando con el Dios que mueve montañas. Ahora sí me va a hablar. ¿Sabes qué? No estoy en el terremoto. Y después un fuego. Pues este es el Dios que conducía a su pueblo con una columna de fuego y se le presentó ¿a quién fue? A Moisés en una zarza ardiente. Este tiene que ser. Pues no.
¿Tú crees, Elías, que yo soy predecible? Te cuento que no. Ni fuego, ni terremoto, ni viento arrasador. Elías, tú no estás para que te grite. Y el Señor le habla con lo que Reina Valera dice, un silbido quieto y apacible, ¿no? Me dicen que una traducción más literal es con el sonido del silencio, es con un susurro. No, Elías, las cosas no son como tú crees. Las cosas no son como tú las ves. Tú no estás dormido. Mejor dicho, yo no estoy dormido. Yo estoy a cargo de todo. Es más, estoy a cargo de esta experiencia tuya. ¿Tú dices que te has quedado solo? Yo he guardado todavía a quienes no han doblado rodilla delante de Baal. Yo los tengo por ahí guardados. Tú no sabes ni dónde están. Yo sí. Tú dices que tú solo has quedado y que no hay nadie. Mira, te voy a dar el nombre, la dirección, el correo electrónico, el número IP de Eliseo. Y le dice, Eliseo, el hijo de fulano, de Abel Meola, que vive en tal sitio, no sé qué, él es el que va a ser tu sucesor. Es más, irás y ungirás a Hazael por rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey de Israel. La historia no se me ha escapado de las manos. Tu celo te ha llevado a ver la realidad de una manera muy decepcionante, pero la realidad verdadera es lo que yo he determinado. Y si uno no sabe de historia y uno no mira más allá, dice, bueno, entonces todo volvió a la normalidad, Dios está en control de todas las cosas y ahora todo va a salir bien. Pero vayan ustedes a mirar quién fue Hazael, rey de Siria, y quién fue Jehú, hijo de Nimsi. Dos de los más grandes genocidas que ha habido en la historia de Israel. Fueron unos terribles, espantosos. Pero Dios le está diciendo a Elías, eso lo determino yo. Y yo pongo reyes y yo quito reyes. Y aún esos reyes terribles y espantosos que no hacen sino derramar sangre, los he puesto yo. La realidad, Elías, es lo que yo determino. Dios le revela sus planes a Elías, le da un nuevo propósito, una nueva misión, una razón para vivir, le corrige sus malas interpretaciones, le da un nuevo compañero, un discípulo, un sucesor. El Señor restaura a Elías a su ministerio. ¿Qué diferencia entre el Elías sentado bajo un arbolito queriendo morirse y el Elías que pasa y le tira su manto encima a Eliseo? Son dos hombres completamente diferentes. Porque este dependía de su percepción de las cosas, de su percepción de Dios, de su percepción de sí mismo. Y este depende de lo que Dios le ha dicho. Y hermanos, a mí me produce una profunda angustia ver este mundo cada día más contaminado. Pensar que ya nuestros ríos, nuestros mares no son sino botaderos de plásticos y de toxinas, que ya los bosques están desapareciendo, que las especies animales se están extinguiendo. Yo no quiero vivir en un mundo así, con un aire irrespirable, donde la corrupción es tan grande que ya uno no puede decir, esos son los organismos del Estado. Es en la calle, es en la iglesia. Iglesias manejadas por mafias. Es desesperante la situación. Pero si yo tomo la actitud de Elías de creer en mi percepción y dejarme guiar por lo que yo veo de la realidad, me hundo. Tengo que seguir creyendo en un Dios que tiene bajo su control toda la historia. Y lo que pasa y lo que no pasa está bajo su control. Nosotros solamente haremos aquello que Él nos ha mandado a hacer, aunque nuestros ojos no vean los resultados. A Él le damos la gloria, en Él confiamos y no en lo que vemos. Y esa es la diferencia entre vivir por realidades aparentes o vivir por gracia.
Y aun si mi ministerio no prospera, mi vida personal es una ruina, mi vida familiar está llevada, tengo que seguir creyendo en un Dios bondadoso y de misericordia. Y no estoy ni viejo, ni enfermo, ni por mi pecado, ni porque Dios es malo, ni porque me ha abandonado en esa teología tan normal hoy en día, que si me va bien, Dios me bendice. Y el día que me va mal, es que Dios me ha abandonado, Dios se ha olvidado de mí. ¿Qué he hecho yo para que Dios me deseche? No. Dios está en control de mi vida, sano o enfermo, exitoso o no exitoso. Además, la medida de un ministro no es el éxito, es la fidelidad. Solo por la gracia de Dios podemos ser este Elías. En la cima del Carmelo, tirando su manto sobre Eliseo, orando para que llueva o para que deje de llover y esperando el día en que el Señor en su carruaje me lleve a donde me tenga que llevar, en su presencia. De lo contrario, si no vivo por gracia, voy a ser este Elías hundido, sentado en el desierto, deseando morirse donde no le es útil a nadie. Solo viviendo por gracia vamos a vivir para la gloria de Dios. Viviendo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia idea de qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué debe pasar o no debe pasar en esta vida, no le vamos a dar la gloria a aquel que nos ha llamado a servirle hasta el último día. Hermanos, en nuestro ministerio van a haber días muy oscuros. Va a haber días en que creemos que todo se nos acabó, en que nada ha salido como nosotros queríamos que saliera o como creíamos que debía salir. Y en ese día o nos sentamos a morir o clamamos por la gracia de Dios. Si vivimos es por gracia, si ministramos es por gracia, si servimos es por gracia. Si de alguna manera nuestra vida tiene algún significado y algún propósito en medio de un universo inmenso y de una eternidad, es por la gracia de Dios y nada más. Que la gracia del Señor sostenga nuestros ministerios. Amén. ¿Qué tal si usted se pone ahí de pie donde está? Yo no sé si pues a ustedes, pero a mí esta palabra me ha llegado muy profundo al corazón. Y sí que para muchos la realidad es difícil. Y a veces uno tiene que luchar con lo que ve, tiene que luchar con lo que escucha, tiene que luchar con situaciones que uno dice, esto parece imposible. Pero tenemos la esperanza, la confianza y la fe de que está la realidad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué tal si usted ahí cierra sus ojos por un momento? Y yo le voy a pedir algo más. Ponga la mano en el hombro de la persona que usted tiene a su lado. Ojalá que nadie se quede solo. Si está solito, busque a alguien ahí para que nadie esté solo. Porque mire, muchas veces estamos solos en la vida, en el ministerio, en nuestro caminar. A veces nos sentimos solos, derrotados. A veces nos sentimos como ese Elías ahí en ese arbolito que creemos que nada va a cambiar. Pero Dios está haciendo algo. Dios ha hecho algo, está haciendo algo y lo seguirá haciendo. Entonces usted comienza a orar por la persona que tiene al lado y dígale, Señor, yo no sé cuál es la condición de esta persona. No sé cómo está. Tal vez nos muestra una sonrisa, pero su corazón puede estar triste, solo, abatido, cansado. Tal vez ha llegado aquí pensando que todo ha terminado. Pero tú hoy nos has dado una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que nos enseña que tú tienes el control de nuestra vida, que tú tienes el control de lo que pasa, aunque parezca malo, aunque no tenga control de muchas cosas, tú sí lo tienes, Señor. Y creemos en que tú harás cosas nuevas en nosotros, en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestro caminar contigo, Señor. Padre, yo te pido que traigas en este momento
una palabra de consolación para mis hermanos, que traigas palabra de esperanza, que traigas vitalidad en sus ministerios, que levantes, Señor, a aquellos que están caídos, que renueves las fuerzas de aquellos que están cansados, que mires las lágrimas y el llanto de aquellos que lloran en la soledad, Señor, de aquellos que luchan con una realidad que vemos, que escuchamos, que a veces parece imposible y que no va a cambiar, pero que tú hoy nos has enseñado y nos has prometido que sí puede cambiar, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de Manuel. Te damos gracias por la palabra que has traído a través de él para nuestras vidas hoy, Señor. Bendice su vida, su familia, su ministerio. Señor, bendice este lugar, bendice esta iglesia, bendice la familia pastoral de este lugar, Señor. Que aquí, Señor, se siga predicando tu palabra y tu verdad a través del tiempo. Que se levanten nuevas generaciones, que sigan, Señor, caminando en tus caminos, en tus sendas, en tu verdad. Padre, bendice a cada persona que ha venido a este lugar hoy. Que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los protejas, Señor, y que podamos contar testimonios de cosas nuevas y vivas que tú has comenzado a hacer, Señor, a partir de hoy en nuestra vida. Gracias por tu bondad, gracias por tu fortaleza con nosotros. Y gracias, Señor, porque a pesar de nuestros berrinches, tú siempre nos abrazas, nos amas, nos cuidas, nos levantas y nos das esperanza y vida, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos solo a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.